Si me pueden escuchar. Si se escuchan, no. Sí, doctor, se escucha. Ya, excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a dar solución al simulacro que dieron. Eh, pueden abrir sus PDFs que les han enviado al grupo de WhatsApp para ir respondiendo y recuerden que el objetivo es resolver la mayor cantidad de preguntas. Cuanto mayor cantidad de preguntas estén fallando, mejor para ustedes para retroalimentar y en las próximas preguntas no volverlas a fallar, ¿vale? Estas preguntas han sido de un nivel fácil a un nivel intermedio. Ya cuando estemos en medicina interna, vamos a comenzar de subir de nivel y pues obviamente en vez de leer al día 10 páginas, van a tener que leer el doble, unas 20 páginas. Bueno, pues vamos a dar inicio a la pregunta. Las primeras yo voy a ir leyendo y ustedes las segundas vamos a ir retroalimentando. Bueno, van a ir contestando. ¿Cuál es el principal, dice, principal objetivo de la respiración? En realidad, esto debería estar como el sistema respiratorio, lo que llevamos en los primeros años de medicina. ¿Cuál es el principal objetivo? Pueden ir contestando en el chat o pueden ir contestando igual en su PDF y que lo tienen para ir remarcándolo, ¿ok? Todas estas preguntas son extraídas del libro de Guyton. ¿Por qué? Si nosotros usamos otros libros además, ¿ok? Esto está muy bien para retroalimentar, pero ya con valores como presión sistólica del ventrículo derecho, presión capilar media, cambia con otros libros, ¿no? Revisando, cambia. Entonces, esos valores, los números, recuerden anotarse en su resumen como flashcard, ¿ok? Nosotros ya tenemos un equipo, un equipo donde entre grupos de estudiantes están haciendo su flashcard, sobre todo esos valores, ¿ok? Entonces, hacer un equipo entre cuatro, tres personas o cinco me parece muy bien, excelente. Las personas que me han invitado a su grupo y pues estamos ahí guiándoles, apoyándoles cómo se puede obtener la mejor manera de poder repasar, ¿ok? Las funciones principales de la respiración es proporcionar oxígeno. ¿Oxígeno a quiénes? A un conjunto de células. ¿Qué es un conjunto de células? Tejido, ¿verdad? Y el tejido, las células también producen CO2. Este es retirar el CO2 e introducir oxígeno. Esa es la principal función del sistema de la respiración, específicamente de la ventilación pulmonar. Entonces, todos marquen el inciso B en su respuesta. Yo creo que nadie ha fallado y si alguna persona ha fallado, pues ya tiene el, para no poder, para volver a retroalimentar, proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. ¿Cuál de los siguientes no es un componente principal de la respiración? Nos dicen cuáles son los cuatro. Sabemos que tenemos cuatro principales componentes del sistema respiratorio. Estos sistemas son cuatro. Vamos a tener la ventilación pulmonar, digamos, una persona tiene sus pulmones, tiene que introducir ahí, recuerden, ¿no? Uno de ellos, el objetivo del sistema respiratorio es, ay, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, ya, ahora sí. Uno de los principales objetivos del sistema de respiración, recuerden, es proporcionar oxígeno, ¿ok? Oxígeno, proporcionar y eliminar el dióxido de carbono. Este objetivo se realiza a través de cuatro pasos, a través de estos cuatro pasos. La ventilación pulmonar es el movimiento, las fuerzas, el aire, cómo ingresa hacia los pulmones. Y acá nosotros hemos visto qué es la presión transpulmonar, ¿no? Esto vimos, ¿qué es la presión transpulmonar? Tiene como variables la presión alveolar, ¿verdad? La presión alveolar, la presión pleural, ¿ok? Gracias a esos movimientos, músculos y demás. Y con esto vimos
el volumen minuto. El volumen minuto, doctores, ¿de qué depende? Depende de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables del volumen minuto? Pueden activar su micrófono. Ver, veamos los comentarios. Excelente. Muy bien, doctor Plata. ¿Ok? Jane también. Muy bien. Es el volumen corriente o el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, este es la ventilación pulmonar, ¿verdad? También acá en ese capítulo de fisiología respiratoria vimos los volúmenes y las capacidades gracias a la espirometría. Entonces, todas las presiones, los volúmenes, las fórmulas y las capacidades están dentro de ventilación pulmonar. Si no recuerdan alguna parte, pueden volver a checar esa clase. Luego, una vez que el oxígeno ingresa, ¿no? Tenemos la difusión de oxígeno y la eliminación de la CO2. Y una vez que el oxígeno está dentro del glóbulo rojo, también oxígeno libre, está el tema de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y al final está la regulación de la ventilación que está en el tronco y protuberancia del sistema nervioso central. Entonces nosotros habíamos visto que la ventilación pulmonar, vamos a recordar ciertos mecánica respiratoria. ¿Cuál es el principal músculo de la inspiración en reposo? Habíamos comentado que es el diafragma. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Cuando se activan los músculos accesorios, cuando un paciente está en dificultad respiratoria. Por ejemplo, en Santa Cruz ya hay aumento de casos de influenza. Aquí en La Paz, lo mismo. Ahorita, en este momento, los hospitales de tercer nivel, acá en la ciudad de La Paz, hay mucho paciente respiratorio, con problemas respiratorios. Y muchos de ellos van a tener influenza. Supongo que debe haber otros virus y bacterias más, pero tenemos muchos casos ahora de influenza. Ahora tengo un paciente de 26 años que está en distrés brutal, está saturando 70, está en posición prono y está hipotensando y ha comenzado a escupir sangre. Probablemente esté haciendo una neumonía necrotizante además, ¿ok? Entonces, estos pacientes, cuando utilizan los músculos accesorios, están en dificultad respiratoria, se activan estos músculos accesorios. ¿Y cuáles son? Como pregunta de examen. Esto es los músculos intercostales externos, esternocleidomastoideo escalenos y los serratos anteriores. ¿Cuál es el principal músculo expiratorio forzado? Los rectos abdominales. ¿Cuáles son los músculos que bajan la caja torácica en expiración forzada? Los intercostales internos y los músculos abdominales. Entonces, ese resumen que tienen como pregunta y respuesta es clave para poder entender, ¿vale? También en ventilación pulmonar repasamos qué es la presión transpulmonar. Recuerden, nosotros teníamos ahí nuestro pulmón, ¿cierto? Aquí están los alveolos, aquí hay una presión y los pulmones están envueltas por una membrana que es la membrana pleural y esta también maneja otra presión. Estas presiones van cambiando, hay una diferencia. Habíamos comentado que el pulmón tiene la tendencia hacia el colapso pulmonar. Ustedes recuerdan que el pulmón, si nosotros le ponemos un poquito de agua, se puede pegar, ¿no? Y que se evita que se pegue, hay dos fuerzas. Una es la fuerza pleural que hace que jale el pulmón, la presión pleural que es negativa casi siempre. Y otra es que se evita el colapso, que se pegue, es la presión alveolar, ¿cierto?
Entonces, esta es la imagen de Guyton, donde tenemos la presión alveolar y la presión pleural. Y esta diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural es la presión transpulmonar. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la presión transpulmonar? Para evitar darle cierta presión, cierto volumen y evitar que explote el pulmón. Por ejemplo, en reposo, la presión alveolar es cero y la presión pleural es negativa, -5, ¿no? En reposo. Entonces vamos a tener una presión transpleural de 5. Durante la inspiración, nosotros metemos aire y la presión pleural, digo, la alveolar está -1 centímetro de agua, -1, ¿no? Y la presión pleural está -7,5. Entonces, ambos signos son negativos, recuerden ahí, y esto en total vamos a tener 6,5. Cuidado que se confundan, digan, este es -7,5 y -1, -8,5. No, recuerden los signos. Durante la expiración, la presión alveolar se vuelve positiva +1 y la presión pleural -5. Entonces vamos a tener 6 de presión transpulmonar. Entonces, cuando ustedes manejen pacientes con ventilación mecánica, recuerden que las presiones transpulmonares nos van a guiar a programar el ventilador mecánico. Después, a manera de resumen, vimos también el volumen minuto. El volumen minuto, como ustedes decían, es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Ahora, lo que tienen que recordar es el valor normal. ¿Cuánto es este volumen minuto? Normalmente es de 7,5 litros minuto. ¿Qué quiere decir? Nosotros en cada volumen corriente, ¿no es cierto? Tenemos 500 ml movemos, o 0,5 litros, 500 ml, que en una frecuencia respiratoria entre 2 y 20 vamos a tener 7,5. Si ustedes multiplican 0,5 por 15, les va a salir aproximadamente 7, 7,3, 7,5. Cuando una persona, por ejemplo, por alguna causa, baja la frecuencia respiratoria, a ver, por ejemplo, ¿qué? Un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Tiene un problema y afecta a la respiración. Un problema que esté con sobredosis de opioides, un paciente que esté con sobredosis de las benzodiazepinas, un paciente que tenga un problema de periférico, un síndrome de Guillain-Barré. Entonces va a hacer que disminuya la frecuencia respiratoria y por lo tanto el paciente hipoventile y por lo tanto disminuye el volumen minuto. ¿Qué va a pasar con la CO2? Va a aumentar la CO2 y esto va a generar acidosis respiratoria. Y esta CO2, uno en el sistema nervioso central tiene la capacidad de poder vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación puede generar a un edema cerebral, es decir, aumentar la presión intracraneana y comprometer el sistema nervioso central, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si aumenta? A ver, vamos a cambiar acá de lápiz de color. Si la frecuencia respiratoria aumenta, por ejemplo, ahora un paciente que está taquipneico, 25, 28 de respiratoria, ¿qué va a pasar con el volumen minuto? El volumen minuto va a aumentar. ¿A expensas de qué? A expensas de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, va a disminuir la CO2 y esto va a entrar en alcalosis respiratoria. ¿Ok? Y todos los efectos adversos de la alcalosis respiratoria. Muy bien, eso ya lo comentamos. Y también vimos los volúmenes corrientes, los volúmenes de reserva inspiratoria, volumen de las capacidades inspiratorias y la capacidad vital y la capacidad total. ¿Alguien de ustedes puede activar su micrófono y comentarnos cuáles son las variables de la capacidad vital? ¿En qué consiste la capacidad vital? Vamos, doctores. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, doctorita, le escucho Ya, perfectamente. doctor. Buenas noches. Bueno, la capacidad vital va a ser la velocidad no, la velocidad del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Eso, muy bien, doctorita. Otra vez. Primero, el volumen corriente, ¿no es cierto? Volumen tidal Sí, o corriente, volumen total o más corriente.
¿Ya? Más Más el volumen residual inspiratorio más el volumen residual reserva. expiratorio. Está bien Ah, notar. reserva. Volumen de reserva inspiratoria, que es esta, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria y el Expiratorio. volumen. Eso, muy bien, doctorita. ¿Ves? Está bien, perfecto. Entonces, residual es lo que queda dentro del pulmón y esta no se puede medir. Esta necesitamos una pletismografía corporal total o una prueba de dilución de gases que el libro de Guyton nos menciona. Entonces, este es importante reconocer qué es la capacidad vital. ¿Para qué nos sirve esto? Sobre todo para entender en neumología cómo se realiza, para qué sirve la espirometría, la forzada, la que se realiza con paciente real, para decir este paciente tiene un problema obstructivo, epocasma, tiene un paciente una patología pulmonar restrictiva, por ejemplo, un EPID, una fibrosis pulmonar, un paciente con artritis reumatoidea y tiene un compromiso intersticial. Para eso nos sirve. Muy bien. Entonces, nos refiere, no es componente. Ventilación pulmonar sí, es el primero, ¿no? Donde tenemos presión transpulmonar, presión alveolar, presión pleural. Tenemos aquí los volúmenes, capacidades, volumen corriente y otras fórmulas. Luego la difusión de oxígeno, el transporte de oxígeno y la regulación de la ventilación. ¿Ok? Perfecto. Si has fallado esta pregunta, normal. ¿Ok? Le estás agarrando el hilo, la rutina del estudio para poder contestar estas preguntas. ¿Qué significa ventilación alveolar o ventilación pulmonar? Que es diferente, dos conceptos muy diferentes. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Y hay otro concepto, ¿qué es la ventilación alveolar? Dos conceptos diferentes que nos ayudan a ver, interpretar los problemas. La ventilación pulmonar se refiere al flujo, al aire de entrada y a la salida de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, ¿no? Por lo tanto, es el inciso B. ¿De cuántas maneras puede expandirse y contraerse los pulmones? Dice, pueden expandirse. A esto se refiere la distensibilidad y contraerse, ¿no? Es la tendencia al colapso del pulmón. Entonces aquí hay dos maneras, ¿no? Mediante un movimiento hacia abajo, como ustedes ven acá, miren, en la inspiración hay movimiento hacia abajo o hacia arriba, miren, la flechita hacia arriba y hacia abajo, del diafragma para alargar la cavidad torácica. Y otra es mediante la elevación, ¿no? Y el descenso de las costillas. Entonces intervienen dos cuestiones, ¿no? Dos variables. La parte de los músculos y pulmones y la parte externa, es decir, la caja torácica. Bueno, esta pregunta está muy fácil para ustedes y pueden contestar. ¿Cuál es el principal músculo responsable de una respiración tranquila normal? Es decir, el paciente no está con dificultad respiratoria. ¿Cuál es? Diafragma. Eso, muy bien, doctores, el diafragma. ¿Cuál es la dosis, ahora que estamos con pacientes con influenza, del medicamento para la influenza? ¿Cuántos días se da? Porque ahorita van a ver pacientes. ¿Cuánto es el...? Estamos ahorita en un contexto pacientes con influenza, entonces hay que actualizarse en el manejo según medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia. ¿Cuál es el fármaco que utiliza el antiviral? Influenza. Por ejemplo, hay un pacientito que salió, es H1N1. Muy bien, doctora Gladys. El oseltamivir, ¿ok? Pregunta de examen. Y esto entra también como tema al examen, ¿ok? ¿Cuál es la dosis? 75 miligramos vía oral cada 12 horas. En pacientes graves hay ciertas referencias bibliográficas que con 150 la primera dosis y luego 75. El efecto colateral es la parte de la función renal.
Bueno, entonces ahora a todos sus familiares, pacientes que están viendo, pídanles prueba para influenza, porque puede ser que se beneficie de los Celtamivir y no lleguen muchos pacientes a la terapia intensiva y puedan fallecer, ¿ok? Sobre todo, ¿quiénes fallecen con influenza? ¿Quiénes? Pacientes con comorbilidades, ¿no? Recuerden en esa corte de México que se ha reportado en el New England, los pacientes comorbilidades, los pacientes con diabetes, las pacientes embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, tienen un riesgo relativo, un odds ratio alto, es un factor de riesgo. Entonces, aquí la clave es la vacuna, ¿verdad? La vacuna es clave para que nos dé defensas, pero a veces cuando ya te llega pacientes con problemas respiratorios, entonces la prueba, ¿ok? Solicitas los exámenes para ver. Entonces, esta pregunta está re fácil, es el diafragma, ¿vale? ¿Qué ocurre con el diafragma durante la inspiración? Es una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa con el diafragma? Normalmente se contrae y desciende. ¿Qué ocurre durante la expiración tranquila? La expiración tranquila. Cuando normalmente esto es un proceso que no requiere tanta energía, no requiere adenosíntrifosfato por los músculos. Normalmente este es un proceso que dice Guyton, es un proceso elástico de los pulmones. Recuerden que los pulmones no tienen esa tendencia de elasticidad, de distensibilidad y sale el aire y es un proceso elástico. ¿Qué músculos contribuyen a la expiración forzada? Un paciente que está con dificultad va a necesitar el uso de estos músculos para ver. Y ahí vamos a tener los músculos abdominales, que éstas empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la pared inferior del diafragma, ¿no? Músculos abdominales. ¿Qué ocurre con la caja torácica durante la inspiración? Básicamente, esta se va a elevar porque mete aire. ¿Cuál de los siguientes músculos no se clasifica como músculo de la inspiración? Bonita pregunta, esto igual ya la repasamos. A ver, 15 segundos, doctores. 15 segundos pueden escribir en el chat. Muy bien, doctores, gracias por participar en las respuestas. Entonces, los músculos más importantes que elevan la caja torácica están los músculos intercostales externos. Y otros músculos que contribuyen a este proceso fisiológico es el esternocleidomastoideo, es el que eleva el esternón. Los serratos anteriores, que elevan las costillas,
y los escalenos que elevan las primeras costillas, ¿no? Por la posición anatómica. Entonces, la que no se clasifica es los rectos abdominales. Los intercostales externos, muy bien, eso es inspiración, esternocleidomastoideo, serratos anteriores y escalenos. Estos son los músculos inspiratorios. ¿Cuál de los siguientes músculos se clasifica como músculo de la expiración, sobre todo en la parte forzada? ¿No? Vamos a tener ahí los músculos intercostales internos. ¿Qué presión es la presión de líquido entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica? Es decir, si nosotros nos hacemos un esquema, tenemos ahí el pulmón. Ese pulmón está revestida por una pleura visceral, y de otro color vamos a pintar la pleura parietal, la de afuera. Estoy exagerando. La pleura parietal que está pegada a la pared. Entonces, este espacio nos están preguntando. ¿Qué se denomina esta presión? Presión alveolar, presión transpulmonar, presión atmosférica, presión pleural o presión de retroceso. La presión pleural, la que estamos comentando, es la presión que está entre las pleuras, tanto la pulmonar y la pared torácica. Esta, ¿para qué nos sirve en la práctica diaria? No tanto, más son para estudios experimentales, no tanto para el manejo de pacientes. Lo que nos interesa, por ejemplo, en ventilación mecánica, es la presión transpulmonar, que esta nos ayuda a evitar, sobre todo que el pulmón se reviente, haga un neumotórax. Para eso nos sirve. ¿Cuál es la presión pleural normal a un inicio de la inspiración? Entonces espero que la mayoría hayan podido contestar. Para ver, en la inspiración, recuerden que casi siempre es negativa, ¿no? Recuerden, negativa la presión pleural, la que jala al pulmón. Ese es menos 5 centímetros de agua en la inspiración. Inspiración. En la, en la expiración, casi normalmente igual suele ser negativa, pero acá nos están preguntando en la inspiración, menos 5 centímetros de agua. Probablemente esta es una de las preguntas que han fallado muchos doctores, ¿ok? Yo sé que esto es un poco más de memoria, ¿no? De memoria. Y ustedes ya saben cuál es la técnica para evitar este valor, para recordar para los exámenes. Aproximadamente, ¿cuánto disminuye la presión alveolar? ¿No? Presión alveolar durante la inspiración. Inspiración, otra vez. ¿Ok? Presión pleural, digo, presión alveolar, se supone que tiene que ser negativa. ¿Están de acuerdo? Porque estamos inspirando, metiendo aire, volumen corriente. Entonces acá es menos 1 centímetro de agua. Y ahí tenemos, ¿para qué? Para retroalimentar. Miren, este proceso, este es el ciclo respiratorio, la inspiración y la expiración. Veamos la presión pleural, o digo, la presión alveolar. Miren, en la inspiración está 0 acá. A ver, 0 estamos acá, 0. Metemos aire, disminuye. ¿Cuánto? Menos 1 centímetro de agua. ¿Qué pasa con la presión pleural? Comienza a disminuir negativamente. Miren, por ejemplo, acá menos 7 centímetros de agua. Entonces, negativa. Para la expiración, la presión alveolar, miren, de lo que estaba negativa acá sube. ¿A cuánto? A más 1 aprox centímetros de agua en la expiración. Lo mismo con la presión pleural, pero es menos negativa, ya no 7. Vamos a considerar acá menos 5 centímetros de agua, ¿no? Esto va variando. Y alguien podría comentarnos ahora, ¿cómo podemos en la práctica, ¿no? Cuando vemos un paciente, cómo podemos medir esta presión transpulmonar? ¿Con qué estudio? ¿Con qué dispositivo? ¿Con qué podemos medir esta presión transpulmonar? A ver, si quieren pueden escribir en los comentarios. ¿Con qué estudio, dispositivo, laboratorio?
estudio, examen complementario. A ver, ¿qué tal están? Presión transesofágica, excelente. ¿Ok? Con un balón esofágico, o sea, se pone por la cavidad oral, y se mide la presión esofágica y ese va a ser nuestro guía para calcular la presión transpulmonar. Miren, a ver, voy a dejar de compartir un momento para mostrarles una imagen. Aquí en Bolivia probablemente no midamos esta presión tanto porque es más experimental. También en los estudios, en los ensayos clínicos, voy a poner, permítame, presión. A ver, ¿dónde estamos? A ver, voy a compartir pantalla, permítanme. Vamos a poner acá presión transpulmonar. Transpulmonar. A ver, vamos a ver qué nos sale. Normalmente se mide con un balón transesofágico para calcular esta presión. Miren, aquí tenemos, esto es una revista chilena de anestesia. Ahí está, esta imagen. Esta creo que es de la misma revista chilena. Sí, es de la misma. A ver, vamos a entrar. Y en esta imagen vamos a valorar la mecánica respiratoria. Este es un artículo del 2022. Creo que es un artículo de revisión no sistemática, un review, un estado de arte. Y ahí dice, ¿no? Revisión de conceptos en mecánica respiratoria en anestesia general. Los autores, este es de la División de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. Ah, ok. Publicaron en la revista chilena. A ver, habla un poco de introducción. Aquí habla de la presión, de la ecuación. Esta es la ecuación del movimiento respiratorio, cosa que Gaito no la menciona. Esto es un poquito ya para los que van a ser anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos o neumólogos para entender la ecuación respiratoria, porque habla acá mucho de lo que es la PIP, ¿no? Entonces, la presión transpulmonar también a nosotros nos ayuda a titular la presión expiratoria al final de la expiración. Por eso la fisiología es la clave para entender, porque si nosotros comenzamos a leer esto y no entendemos qué es la presión alveolar, la presión transpulmonar, vamos a estar en cero. Esta es la ecuación, miren. Acá, este flujo que ustedes ven acá es vía respiratoria superior, donde medimos la resistencia. Y la resistencia es la diferencia de presión con la diferencia de flujo. Esto en la vía aérea, por ejemplo, un paciente con broncoespasmo, un paciente con secreción bronquial va a aumentar la resistencia. Luego aquí tenemos la elastancia, miren, la elastancia. Y aquí tenemos, esta es la curva de presión-volumen, ¿no? Volumen, esta es presión-tiempo. Miren, la P de presión, segundos. Esta es una curva de presión-tiempo donde se maneja en el pulmón. Tenemos la inspiratoria, la famosa pico, y la presión meseta, que nos va a ayudar a calcular la distensibilidad del pulmón. Y esto es un poquito más avanzado. Cuando ya estén en la residencia van a profundizar. Vamos a irnos a la presión transesofágica, que es lo que ahorita es nuestra curiosidad, para cómo la podemos medir la presión transpulmonar. Entonces, la presión transpulmonar se mide con estos dos. Primero, el ventilador, ¿no? Un ventilador mecánico. Digamos, un paciente que está en quirófano, ¿no? Un paciente que está en quirófano. Un paciente que está programado para una cirugía de abdomen, ¿ok? Por ejemplo, aquí se puede sacar un estudio descriptivo, ¿no? Un estudio nada más transversal. Saber que en Oruro, en Potosí, en Cocha, en Santa Cruz, Sucre, Tarija, La Paz, ¿cuánto es nuestra presión transpulmonar normal? ¿Es lo mismo que a nivel del mar o nuestra presión transpulmonar cambia por las diferencias de las presiones barométricas? Es muy buena hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis alterna acá sería que en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar,
La presión transpulmonar es diferente que a nivel del mar, ¿no? Es una hipótesis alterna, pues diferente. Nuestra hipótesis nula sería que no cambia la presión transpulmonar. Ufa, imagínense ese dato, ¿no? Para calcular, tener el valor normal y para poder calcular ya en partes de patologías. Entonces, la presión alveolar la vamos a tener indirectamente con el ventilador mecánico, ¿ok? Se puede medir. Y la presión pleural se mide con el catéter esofágico, esta sondita. ¿Ok? Entonces, con estas dos vamos a calcular la presión transpulmonar. Y alguien dirá, ¿para qué me va a servir? Para titular, para programar el ventilador mecánico y no hacer daño al pulmón. Recuerden, primer tip, ¿no? Cuanto menos o sea, cuanto menos tiempo esté intubado, conectado al ventilador mecánico al paciente, mucho mejor, ¿ok? Ya seas cirujano, seas médico oftalmólogo, seas la especialidad que tengas, primer concepto que se te quede quedar es que menos tiempo en ventilación mecánica, ¿ok? Porque tiene muchos riesgos y es otro tema eso. En la utilidad práctica ya que se calculan las fórmulas, las ecuaciones para calcular la presión transpulmonar. Miren, parten de la presión meseta, sacan la presión transpulmonar al final de la inspiración, la presión esofágica al final de la inspiración y se va creando el driving pressure, la diferencia de las presiones transpulmonares transaéreas y otras presiones para titular, ¿no? Para ver qué nos falta. Ahora ustedes que van a postular, ¿no? Van a, digamos, a especialidades donde neumología o que tengan que manejar ventilación mecánica, pues repasen este artículo, ¿no? Repasen este artículo para poder retroalimentar, es decir, que lo que estás estudiando tiene un objetivo, ¿vale? Muy bien. Ok, vamos con la siguiente pregunta entonces, la 15. ¿Qué es la presión transpulmonar? Pueden escribir en el chat la respuesta. ¿Qué inciso es? Muy bien. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Yo creo que ahí nadie se va a olvidar. Repasamos como 4 veces o más. ¿Qué mide la complianza pulmonar? O indirectamente sería la distensibilidad pulmonar. ¿Qué mide? Muy bien, excelente. El volumen que expande los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar. Es decir, ¿qué tanto se distiende en otras palabras? ¿No? Eso básicamente es, ¿qué mide la complianza pulmonar? La capacidad. Ahora, podríamos igual buscar, leer varios libros. ¿Cómo mido la complianza pulmonar? La distensibilidad pulmonar. Incluso hay médicos, ¿no? Y que en la historia clínica ponen, este paciente tiene complianza pulmonar o distensibilidad dinámica, distensibilidad estática de tanto. ¿Ok? Ok, tenemos un paciente con influenza, ¿no? Y esa influenza ha inflamado el pulmón, ha hecho una neumonitis, ¿no? Ha hecho una inflamación de los pulmones y puede generar un edema inflamatorio, ¿no? Cardiogénico. Entonces se inflama y la distensibilidad baja. Entonces yo puedo calcular la distensibilidad. Digamos que hoy día amanece con 30 centímetros de agua la distensibilidad, 30, ¿no? Para mañana está en 20, para el día siguiente está en 15. Sé que ese paciente está empeorando desde el punto de vista de la monitorización. ¿Me dejo comprender? Digamos, hoy
¿Con cuánto ingresamos un paciente a ventilación mecánica? Con 60 de complianza, ¿no? 60. Para mañana, ¿en cuánto está? En 80, luego en 100. Entonces, listo, está mejorando el pulmón. Entonces, por eso también viene otra variable que a los pacientes que tienen, como ahora estamos viendo la época de influenza, tener un balance hídrico neutro negativo, porque todo el suero que le ponemos va a ir a los pulmones. ¿No es cierto? Pero esta parte es un poquito medio difícil de manejar porque a veces el paciente hipotensa, necesita volumen, necesita vasopresores y no te queda otra que darle volumen, ¿no es cierto? Entonces hasta que vaya desinflamando, se acumula, hace un balance positivo y por lo tanto tenemos que darle diurético para que pueda orinar, secarlo, ¿no? Hacer la desreanimación hídrica. Pero eso ya lo vamos a comentar. Pero para eso nos sirve la complianza, ¿vale? Ahora, esta pregunta igual es fácil, lo que les comentaba. ¿Cuánto es lo normal? Antes de entrar a la parte de terapia intensiva, de neumología avanzada, ¿cuánto es lo normal la compliance pulmonar? Ojo, este dato es sin la pared torácica, cuidado que se confundan. Este dato es sin la pared torácica porque la pared torácica tiene también alguna resistencia. En este caso es de 200 ml de aire por centímetro de agua. Entonces, ¿qué es la compliance, la distancia y la capacidad de poderse expandir el pulmón? ¿Cuánto es lo normal? 200 ml. Clave, dato importante, dato relevante para un médico que maneja este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las dos fuerzas elásticas de los pulmones? Básicamente del tejido pulmonar y la de tensión superficial. ¿Qué determina principalmente las fuerzas elásticas, es decir, la distensibilidad? ¿Quién determina? El parénquima, ¿no? Si nosotros nos dibujamos un pulmón, vamos a ver, ahí tenemos un pulmón, ¿no es cierto? En el intersticio, vamos a tener ahí, ¿no? Tenemos el intersticio. Este intersticio va a estar formado por fibras de colágeno, va a estar formadas por fibras de elastina. Pregunta básica de ciencias básicas. ¿Quién sintetiza, fabrica, produce la elastina? Pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat. ¿Quién fabrica la elastina? Porque el colágeno y la elastina es lo que le da esa textura, esa firmeza, ¿no es cierto? A la piel, a las articulaciones, a los pulmones, a nuestros tejidos, ligamentos, ¿verdad? Y en el mundo por ejemplo, para que la piel esté un poco más tensa, más lícida, pues hay muchas cremas, pero no tienen ningún tipo de nivel de evidencia científica, ¿no es cierto? Para estimular la síntesis de elastina, de colágeno, de ácido hialurónico, de proteoglicanos y otras. Muy bien, doctora Alejandra. Muy bien. Andrea, ¿será que te puedes salir de la clase, por favor? Estamos escuchando. Ok, ahora sí. Entonces, excelente, doctores. Los fibroblastos sintetizan los colágenos, ¿ok? La elastina y otros. Muy bien. Entonces, lo mismo en el pulmón, ¿no? Estas fuerzas elásticas son determinadas por la elastina y el colágeno, ¿vale? ¿Qué reduce la tensión superficial de los alveolos? Igual, lo mismo, ¿no? Estamos acá, que los pulmones tienden la tendencia al colapso. Y una es que para evitar que se, se arrugue, ¿no? No sé si vale el término, estos alveolos pues, están llenos de agua, hay grasa, ¿no? Hay un lípido, que es la dipalmitoilfosfatilcolina y otros lípidos. ¿Verdad? Si nosotros hacemos un dibujo, aquí está la tensión superficial, el agua, está en la cabeza de los fosfolípidos que son hidrofílicas y las colitas que son hidrofóbicas. Entonces, esta tensión superficial alguien la tiene que reducir para evitar ese colapso. Entonces ahí comentamos que imagínense un neonato que no tiene surfactante, los pulmones tienen tendencia a ese colapso.
¿no? Y pueden cicatrizar. Entonces, allí tenemos el surfactante, ¿vale? Muy bien. ¿Qué células sintetizan, fabrican el surfactante? Igual una pregunta re fácil. A ver qué le pusieron ahí en su examen. Muy bien, los neumocitos tipo 2 o también llamadas células alveolares tipo 2. Perfecto. ¿Cuál es el componente más importante del surfactante? Oxígeno, CO2, agua, proteína B, proteína C, fosfatidilcerina. Ok, muy bien. El inciso C. Perfecto. Nadie puede fallar. La dipalmitoilfosfatidilcolina. Bueno, que es un fosfolípido. ¿Cuál es la tensión superficial del agua pura? Buena pregunta. Pregunta para el almuerzo. Estás con tu familia o con tu esposo o esposa y le preguntas. El agua, ¿no? El mosquito no se entra al agua directo porque el agua tiene una tensión superficial, tiene una fuerza. Incluso en la parte del dolor abdominal usan un medicamento para romper la tensión superficial. No sé si han escuchado la simeticona. Este fármaco también un mecanismo es romper las fuerzas de Van der Waals y la tensión superficial. Pero en dolor abdominal pues no tiene mucha evidencia de este medicamento. Pero como cultura general, como física, ¿cuál es la tensión superficial del agua? Según el libro de Guyton, la tensión superficial de agua es aproximadamente de 72 dinas, es decir, la tensión superficial se mide en dinas. Ahora, los líquidos normales que tapizan los alveolos sin surfactante tienen 50 dinas. Imagínense, una fuerza tremenda. 50 dinas. Los líquidos normales que tapizan los alveolos con cantidades normales de surfactante bajan. Miren, de 72 que teníamos simplemente a 5 a 30 dinas. Increíble, ¿verdad? Imagínense cómo este surfactante nos ayuda mucho en estos. Ahora, por ejemplo, esto recuerdo un tema que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, un cuadro grave. Estos alveolos, algunos están colapsados y se hicieron varios ensayos clínicos aleatorizados, estudios experimentales, donde se les daba surfactante a estos pacientes con distrés y no ha demostrado aumentar la supervivencia o disminuir la mortalidad, letalidad en estos casos. Creo que en pediatría neumológica, en neonatología, creo que sí han mostrado evidencia científica a favor, resultados positivos. Entonces, para todos los que necesitan o, por ejemplo, van a ser pediatras, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, ustedes a cualquier libro de neonatología pueden buscar o simplemente nosotros entramos a PubMed, ¿no? Al buscador, PubMed, y podemos poner ahí management, manejo de, esto es con los mesh. Podemos entrar acá al PubMed y podemos buscar, esto es PubMed Central, sí, creo que sí. A ver, podemos poner management, em, ¿cómo sería esto? Yalina, no. A ver, deficiencia de surfactante o distrés, esto es en pediatría, no sé con qué nombre lo. Management, podemos poner, a ver, si lo ponemos directamente como enfermedad hialina o distrés, o claro, como distrés pulmonar, no sé si el mismo pedia neonato se maneja lo mismo. A ver, vamos a poner acá. Quiero ver si tiene algún rol el surfactante. Enfermedad de membrana hialina. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. Ahí y para que esté todo, a ver, vamos a poner, a ver, veamos qué encontramos para ver lo del surfactante. Sí, en adultos no ha demostrado, ¿no? En adultos no ha demostrado el surfactante tener buenos resultados.
pero este está en, miren, hay como 10.000 artículos, pero no sé si estoy en PubMed como tal. Y necesitamos las guías. No, esto no es el PubMed. Bueno, sí es, pero le falta ahí, aquí está. Ahora vamos a poner, para buscar todo el nombre, simplemente hay que ponerle, a ver, esto es del año 75, podemos poner acá, allí, del año 75 de los últimos 5 años. 14 resultados. Seguramente están con otros nombres, ¿verdad? Con otros nombres. Aquí habla un poquito de COVID o en la parte de neonatología. A ver, voy a buscar el artículo, sobre todo para en la parte pediátrica, y les comento, ¿vale? Les voy a mandar el artículo al grupo oficial y les voy a mandar con su resumen, cómo se maneja, ¿ok? Para ver, por ya les decía, en adultos no hay mucha evidencia. Creo que sí en pedia sí hay, por alguna razón he escuchado por ahí. O en la clase de la doctora de clase del curso, en la parte de neonatopedia, ¿vale? Entonces, la tensión superficial, 72 dinas. ¿Qué ocurre? Mira, esta bonita pregunta. ¿Qué ocurre con la presión dentro de los alvéolos si las vías respiratorias están obstruidas? Dice. ¿Qué pasa? Entonces, esta va a aumentar, ¿no es cierto? Básicamente va a aumentar. ¿Cómo se relaciona la presión causada por la tensión superficial con el radio alveolar? Ok, esto es ya un poco de física. ¿Cómo se relaciona la presión? Este va a tener mucho relacionada con la ley de Laplace. Recuerden que nos dice que la presión que produce la tensión superficial está inversamente relacionada con el radio alveolar. ¿Qué quiere decir? Si los alveolos, cuanto más pequeñitos son, o sea, tienen menos radio, tienen mayor tendencia hacia el colapso. Eso es lo que nos va, es inversamente proporcional. Siguiente pregunta. ¿Qué condición es causada por la falta de surfactante en los pulmones de los bebés prematuros? Debe estar con este nombre. Debe estar con ese nombre. A ver. Muy bien. ¿Qué condición es causada por la falta de surfactante? Muy bien. Yo creo que todos han contestado correcto esta pregunta. Muy bien. ¿Qué provoca el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido? Debe estar con ese nombre entonces en el PubMed, ¿no? Ya, les envío el artículo. ¿Qué porcentaje de la energía total del cuerpo se utiliza en ventilación pulmonar durante la respiración normal? Energía total, nos están preguntando. Es como decir, del mismo gasto cardíaco en cardio o en reuma, ver qué porcentaje se está utilizando. Entonces, esto es del 3 al 5%. Para estos valores, doctores, recuerden hacerse un resumen. Yo, o sea, si fuera ustedes, me haría un Excel, ¿no? Aparte, ya sea por materias, por especialidad, y le pondría los datos, ¿no? Simplemente esos datos de porcentajes, valores. Por ejemplo, para esto sería energía, ¿no? Le pondría en una columna energía de ventilación pulmonar igual de 3 al 5%. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase una semana, 2 semanas, 3 semanas? Voy a tener una lista de Excel con todos estos valores, ¿ok? Entonces, a los grupos que están ya, en sus grupos que están, ya cada quien puede retroalimentar esa base de datos, ¿vale? Con todos sus valores para poder. Entonces, ya sería solo repasar, 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 repasar. Obviamente, yo sé que mucha gente quiere todo fácil, ¿no ve? Que dice, no, que lo hagan los demás y a mí me van a pasar y así, no. El esfuerzo tiene su recompensa, siempre, siempre, ¿no? Las cosas fáciles que les llegan, pues también se van a ir fácil, ¿no? Y lo más probable es que no ingresen a la residencia los que están por ese pensamiento o por esa forma de trabajo
de que todo es fácil, no, realmente necesitamos un esfuerzo para poder, ¿vale? Excelente. ¿Cómo se llama el método para registrar el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones? Esta pregunta igual está fácil. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el nombre de ese estudio? Para valorar, para estudiar volúmenes y capacidades. Muy bien. Entonces acá tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Las famosas espirometrías. La que muestra Guyton, el libro de Guyton, es la espirometría simple. Esa tabla que ustedes ven, el volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, ¿verdad? Y aquí se queda un pedacito de volumen residual. Estos son volúmenes y capacidades. Esta se mide con espirometría simple. Cuando vamos a ver en asma y EPOC otro tipo de curvas y bucles, eso es la espirometría forzada, donde dicen, señor, señora, meta el aire todo lo que pueda. Ahora expulse lo más rápido que pueda. Esa es la espirometría forzada. La que vimos ahora es la espirometría simple, ¿vale? Muy bien, motores. ¿Cuál es el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal? Fácil, volumen corriente, nadie puede fallar. ¿Cuál de las siguientes opciones define correctamente la capacidad inspiratoria? Tiene que ver el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, porque me están hablando de inspiración, ¿no? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto es lo valor normal? Aproximadamente 3.500 ml. Ese es el volumen, la capacidad inspiratoria, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la circulación de alta presión y bajo flujo en los pulmones? Vamos a recordar, ya estamos entrando al otro tema de fisio, que es la circulación pulmonar. Recuerden que la circulación pulmonar normalmente tiene ciertas características. Sabemos que la circulación de bajo flujo y de alta presión es en la parte sistémica, ¿no? La parte sistémica. Entonces, aquí vamos a ver que la sangre arterial sistémica es a la tráquea y hacia el árbol bronquial. ¿De dónde provienen las arterias bronquiales que irrigan los pulmones? Si nosotros nos dibujamos las aurículas, ¿no? El ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, de acá sale la arteria pulmonar para los dos pulmones, derecho e izquierdo, ¿ok? Pero acá nos están preguntando las arterias bronquiales, cuidado que se confundan eso, ¿ok? Las arterias bronquiales van a ir directo hacia los pulmones y básicamente estos salen de la aorta torácica, ¿no? Si nosotros aquí en esta imagen del ventrículo izquierdo, vamos a cambiar acá de otro color, como un de color azul, del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Sale la aorta y de ahí salen unas ramas, las arterias bronquiales que van a ir a irrigar a los pulmones y estas mismas regresan, ¿verdad? O sea, que se crea un shunt fisiológico, un mismatch. Muy bien. Perdón. ¿Cuál es la función principal de la circulación de baja presión y de alto flujo en los pulmones? Básicamente llevar sangre venosa a los alveolos para que puedan realizarse el intercambio gaseoso. ¿Ok? Muy bien, este es el resumen de todo lo que es circulación pulmonar. ¿Cuánto es la presión sistólica en BD? 25, la diastólica 0. Presión de la arteria pulmonar 25 y 8. Ok, presión capilar pulmonar de 7 y presión de la aurícula 8. Y alguien dirá, ¿todo esto tengo que memorizar? Sí, por lo menos tener alguna idea. Lo que sí o sí tienes que memorizar y tener en mente para el examen es este valor, la presión arterial pulmonar media. ¿Por qué? Porque gracias a esta variable
se va a diagnosticar hipertensión pulmonar. ¿Ok? Este 15 no te puedes olvidar. Ahora sí, a modo de retroalimentar, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar hipertensión pulmonar? Pueden activar su micrófono, doctores. Vamos, vamos. ¿Cuánto de presión arterial media? Según Guyton, ¿no? Según Guyton, ¿cuánto es hipertensión pulmonar? Y luego, según el artículo, ¿cuánto es precapilar, poscapilar? ¿Cuánto es mixto? Según Guyton, mayor a 25 minutos. Excelente, muy bien. Consenso, ahora 20 minutos. Ok, perfecto, muy bien, doctor. Excelente, entonces ya sabemos en base a esto, ¿no? En la base media y a calcular las presiones. Otro dato indirecto, otra variable, digamos, importante que no está, es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Este es otro valor clave. Primero tenemos que recordar lo normal. Pueden activar su micrófono. ¿Cuánto es lo normal? ¿Y cuándo se dice que está elevada la presión de oclusión de la arteria pulmonar? Porque este dato nos va a dar que está aumentada la presión en la aurícula izquierda. Dos valores. ¿Cuánto es lo normal de la presión de oclusión de la arteria pulmonar? O como dice el libro de Gaito, la presión de enclavamiento pulmonar. Menor a 5. Ya, muy bien. ¿Y cuándo se la define alta? Recuerdan que hay un valor de presión de seguridad incluso. Entonces, vuelvo a Mayor repetirles, de doctor, 28. ya más o menos, ¿no? Está un poquito menos para que esté 21, doctor. ya, ya, cerca, cerca, cerca. Lo que les puedo recomendar, doctores, es que estos valores de presiones háganse lo mismo, una columna de valores y otra columna de sus valores normales y patológicos. Eso les va a ayudar mucho, ¿ok? Por ejemplo, esta presión de oclusión de la arteria pulmonar cuando es más de 18 centímetros de agua, pues ya se la considera que el paciente está en edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, porque está elevada la presión de la aurícula izquierda por diferentes razones, por estenosis mitral, insuficiencia mitral, por disfunción sistólica del VI y demás, ¿vale? Muy bien. ¿Qué estructura recibe sangre del ventrículo derecho para llevar a los cabezas? Esta está bien fácil, ¿no? Esta es la arteria pulmonar. ¿Cuál es la característica anatómica importante de las arterias pulmonares? Que tienen muy buena distensibilidad, gran distensibilidad. Muy bien. ¿Qué función tiene la gran complianza del árbol arterial pulmonar? Sobre todo para ver la adaptabilidad del volumen sistólico al BD. ¿A dónde se vacía la sangre después de pasar por los capilares pulmonares? Pues a la aurícula izquierda, ¿no? Una pregunta de colegio. ¿Qué tipo de sangre transporta las arterias bronquiales? A ver, ahí quiero ver. A ver, ¿qué pusieron, doctores? A ver, pueden participar en el chat. Arterias bronquiales. Sangre oxigenada, sangre desoxigenada, sangre mezclada. ¿Qué lleva la arteria bronquial? Oxígeno. Ya. Ok, ok. Por ejemplo, la arteria pulmonar, doctora, la que ahorita acabo de comentar, la arteria pulmonar, ¿qué sangre lleva? ¿Oxigenada, desoxigenada o mixta? La arteria pulmonar, ¿qué lleva? ¿Qué tipo de Mixta. sangre lleva? ¿Perdón? Mixta. Sí, Parcialmente sí. desoxigenada. Ok, desoxigenada. Muy bien. Ok. La arteria. Las venas llevan sangre oxigenada. Todos de acuerdo. ¿No? Está bien fácil. Las arterias bronquiales. Primero tienen que recordar de dónde nace, ¿verdad? Nacen de la aorta. Y si sale de la aorta es sangre oxigenada. No el 100%, ¿no? Debe estar un 94, 96, 98, porque un 1 o 2% viene de las venas bronquiales, que son sangre desoxigenada.
y eso crea un shunt fisiológico. Entonces, acá las arterias bronquiales, sobre todo es sangre oxigenada. ¿Ok? Sangre oxigenada. Ahora, no pueden confundirse porque esta imagen que voy a hacer es para los que contestaron desoxigenada. Recuerden que acá está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo se supone que es sangre oxigenada. De ahí sale la aorta, ¿no? Sale la aorta, el callado aórtico con todas sus ramas ahí de anatomía vascular. De este callado de la aorta salen las arterias bronquiales. ¿Ok? Hasta para el esófago sale. Entonces, estas arterias bronquiales, ¿qué van a hacer? Irrigar al pulmón. Irrigan al pulmón. Entonces, por lo tanto, estas arterias bronquiales es sangre oxigenada. ¿Vale? Cuidado que se confundan con la arteria pulmonar y demás. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco representa el flujo sanguíneo a través de las arterias bronquiales? Una pregunta muy rebuscada. Y no sé si necesariamente tenga alguna implicancia clínica, ¿no? Es decir, sí, doctor, esto tienen que memorizar sí o sí porque les va a servir para esto en el examen o para un paciente, ¿no? Pero esto yo creo que es una pregunta más de memoria, ¿no? Es una pregunta de memoria simplemente para ver. Porque a veces uno como médico memoriza cosas que no le van a servir. No sé, cuál es el mecanismo de acción de la metilxantina, ¿no? ¿En qué gen se codifica, no sé, o cuál es el diámetro de la pata ¿no? De una cucaracha o de un parásito, así cosas X, ¿no ve? Que sabemos que a nosotros como médicos no nos va a servir en la práctica. Y cuando uno entra a la práctica no sabe los datos que uno que tiene que buscar y eso pasa mucho cuando uno da, a veces participo de docente de posgrado, en diplomados, etcétera, y uno le pregunta, ¿cuánto es esto? ¿Por qué en este paciente tienes que medir esto? Y a veces no lo saben, ¿no? Porque probablemente los profesores, no sé si por experiencia o no experiencia, pues no les dieron los puntos clave para ver, esto tienes que memorizar, aprender, porque te va a servir para esto. Por ejemplo, esta pregunta no es relevante, es pregunta para aplazar. ¿No? Porque dice, ¿qué porcentaje de gasto cardíaco representa el flujo sanguíneo en las arterias bronquiales? Bueno, 1 o 2%. ¿A dónde se vacía la sangre que ha pasado a través de los tejidos de soporte a los pulmones? Principalmente a las venas pulmonares. Y esto es sangre desoxigenada, ¿no? ¿Cuál es el destino final de los vasos linfáticos del pulmón? Los vasos linfáticos juegan un rol clave, importante para evitar que se forme el edema pulmonar. El edema pulmonar. Si los vasos linfáticos no sirven, están obstruidos o hay mucho líquido que ya no puede reabsorber el linfático, se forma derrame pleural. Y eso es lo que vamos a ver en la parte de neumo. ¿Por qué se forma un transudado? ¿Cuál es la causa más frecuente del transudado? ¿Cuáles son las variables de los criterios de Light? ¿Qué pasa si en el líquido pleural tenemos hipoglucemia? ¿Qué vamos a sospechar? ¿Qué enfermedades? ¿Qué pasa a un paciente con cirrosis? ¿Qué es un síndrome pleuropulmonar? ¿Qué es un síndrome hepatopulmonar? ¿Ok? Entonces, esto de los vasos linfáticos es súper importante entender para qué sirven los pulmones. Entonces, este líquido que absorbe el líquido pleural va a drenar en el conducto linfático derecho. Y esto va para los anatomistas. ¿Hay conducto linfático torácico izquierdo? Y si no lo hay, ¿cómo la linfa se reabsorbe del lado izquierdo? Pregunta para los anatomistas. Muy bien, conducto linfático torácico derecho. ¿Qué función tienen los vasos linfáticos en los pulmones? Pues evitar el roce, ¿no? Que no sea tan rígido. Lo mismo que en las articulaciones, ¿no? El líquido articular, ¿para qué sirve? Para evitar el roce de las articulaciones. Lo mismo pasa acá. El vaso linfático de los pulmones, pues, en este dice el líquido, no dice líquido pleural, ¿no? No dice qué función tienen los vasos linfáticos absorber.
¿no? Absorber, eliminar todos los desechos que puedan llegar. Por ejemplo, un paciente que fuma, su pulmón está con antracosis, ¿no? Ese líquido, esta cosita negra, su pulmón está lleno, no es un pulmón rosado, es un pulmón enfermo. Entonces, ¿quién tiene que barrer, limpiar? Obviamente lo que puede son las células, los macrófagos y otras se van a eliminar por los vasos linfáticos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a hacer los vasos linfáticos. Esta pregunta igual está buena. ¿Cuánto es la presión sistólica normal del BD? A ver, en el chat, la presión sistólica en el D. Bien, muy bien, doctores, felicidades. Muy bien, doctora Andrea, doctor Yamil, doctor Ibar, doctora Alejandra Méndez Romero, excelente. Muy bien, 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de la arteria pulmonar media normal? Ahí está. Presión de la arteria pulmonar media. Media, porque habíamos dicho que cuando se eleva mucho, más de 25, este paciente ya tiene hipertensión pulmonar. Y hay que buscar por qué tiene hipertensión pulmonar. ¿Es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o es la mixta? Hacemos cateterismo cardíaco, hacemos la prueba de reactividad con óxido nítrico, whatever, ¿no? Muy bien, doctores. 15 milímetros de mercurio. Esto es un dato relevante, importante para diagnosticar, ¿ok? Si yo que se memoricen las presiones del BD de la aurícula derecha, prefiero que se memoricen, que sepan cuánto es el valor normal de la presión arterial pulmonar media. Media, ¿ok? Muy bien, doctores. Ya estamos terminando. ¿Cuál es la presión capilar pulmonar media? Esto de capilar, ¿saben para qué nos sirve? Para justamente descartar, ver de dónde es el edema pulmonar. Para eso nos sirve, ¿ok? Para eso nos sirve cuánto es la capilar pulmonar. Y Guyton. Estos valores pueden cambiar con otro libro de fisiología, por supuesto, pero este es nuestro pilar. Esto es lo que tenemos que memorizar y mandarlo a una columna. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión media de la aurícula izquierda? Esto, yo creo que tal vez los hemodinamistas, los que hacen medicina interna, luego cardio y hacen hemodinamia, ellos sí deben de sabérselo fija estos valores, porque de eso viven, eso han estudiado más de 8, 10 años, ¿ok? Pero pues para nosotros como médicos generales que vamos a hacer una medicina especializada, digamos, no sé, yo voy a ser reumatólogo, por lo tanto sé que me voy a olvidar este valor, pero para el examen, pues ahí tenemos ese valor, 2 milímetros de mercurio. ¿Qué método se utiliza para medir la presión auricular izquierda? Esta está buena, ok, porque este valor me va a ayudar indirectamente a medir la presión de enclavamiento pulmonar, ¿ok? Con la presión de enclavamiento pulmonar, voy a inferir cuánto de presión auricular izquierda tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué método se utiliza para estimar la presión auricular izquierda? ¿Cuál es la respuesta? Porque no voy a poder medir directo. ¿Ok? Aunque los hemodinamistas pues pueden entrar por la arterias ilíacas, ¿verdad? O la aorta descendente, callado, sobre todo cuando hacen cambios valvulares aórticos. ¿Ok? Muy bien, doctores. El inciso C, la presión de enclavamiento pulmonar, yo puedo estimar la presión de la aurícula izquierda. Excelente, muy bien, doctores. ¿Cuánto de volumen sanguíneo se encuentra en los pulmones? Este habíamos comentado que también los pulmones pueden funcionar como reserva, ¿no es cierto? El pulmón puede almacenar sangre y darle en ese momento. Entonces, ese valor, pues, es relativamente importante. ¿Ok? Muy bien, 450. Muy bien, doctora Pamela. 450 ml. Esto equivale al 9% del volumen de sangre. ¿Ok? Así que yo sé que estos valores, algunos cuando estén anotando, estén haciendo su resumen, ¿no ven? De preguntas, respuesta,
van a llegar a momento a aburrirse o a tufarse, decir, no son muchos valores, no voy a poder lograr. Es normal a veces pensar así, pero sigue, ¿ok? Pasas a medicina interna, luego cirugía, luego pedia, luego gineco, ya vas a tener buena cantidad de información para repasando. El objetivo que esa información que tú estás recapitulando, estás resumiendo, lo vuelvas a repasar en tu viaje, cuando estés, no sé, en alguna otra actividad no académica, lo puedas volver a repasar para fijar tus conocimientos, ¿vale? Es una recomendación importante. ¿Qué porcentaje de volumen sanguíneo total representa el volumen sanguíneo pulmonar? 9%. Del mismo párrafo se extrae esta pregunta. ¿Cómo se pueden los pulmones compensar por pérdida de la sangre de la circulación sistémica? Esta igual es importante. ¿Cómo los pulmones pueden compensar la pérdida de sangre? Esto con vasoconstricción, ¿no? Creando mejor las zonas ventiladas, dando el mayor sangre, y las zonas mal ventiladas, haciendo vasoconstricción hipóxica principalmente. Entonces acá, desplazar la sangre de los pulmones hacia los vasos linfáticos. Muy bien. ¿Cuál es la principal ventaja del salbutamol que permite su uso en emergencias asmáticas? ¿Por qué usamos salbutamol y esto más bromuro dipratropio? Perdón. Bromuro de hipratropio. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué no usamos teofilina? ¿Por qué no usamos formoterol, incaterol? O no sé, a ver, ¿qué le han dado a ese paciente? Es que hay un pensamiento bien raro Había un paciente en la guardia, un paciente que estaba haciendo broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo. Esta paciente viene la familia, la hija, y dice, no, mi papá no puede respirar, que está saturando 80, y vamos a verlo, y realmente el paciente estaba respirando mal, ¿no? Tenía dificultad respiratoria. Estaban usando todos sus músculos accesorios. Entonces, reviso la historia clínica y el médico le estaba dando bromuro de dipratropio. Y yo le pregunto, oye, ¿en el hospital no tenemos salbutamol? No, no le estoy dando porque está taquicárdico. Ya, pero la taquicardia es por hipoxia, ¿no? Y el paciente, pues, no sé, hay pensamientos bien raros, ¿eh? Bueno, es que en el manejo cuando te dicen, no te dice que no debes darle salbutamol porque tiene frecuencia cardíaca alta, ¿no? Más bien, sí, el beta 2, el salbutamol, hace taquicardias, es un efecto, puede empeorar la disfunción diastólica, aumentar la presión correcto, pero uno tiene que preguntarse por qué es la taquicardia. En ese caso era por hipoxia, pero ya un médico especialista que te responde eso, pues un cachito bueno, medio zafado, ¿no? Pero bueno, es la situación. ¿Cuál es la principal ventaja usar del salbutamol? A ver, baja de disponibilidad oral, afina por los receptores beta 1, inicio de acción rápido, metabolismo hepático lento, activación de receptores muscarínicos. Nada que ver muscarínicos porque el salbutamol es beta 2 agonista. Beta 2 agonista. Y si es beta 2 agonista, esto genera broncodilatación. ¿Ok? Perdón, ¿dónde está? Broncodilatación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que usar en estos medicamentos con broncoespasmos son broncodilatadores, y en este caso salbutamol. ¿Por qué usamos salbutamol? Porque es de acción corta. ¿Ok? Entonces, los broncodilatadores tenemos los beta 2 agonistas, los anticolinérgicos y las metilxantinas, tres grupos grandes. De acción corta tenemos el salbutamol, que viene ahí con su tubito con su inhalador, ¿verdad? El salbutamol. A veces, esto lo usamos en aerocámara, ¿no? El plástico del suero, más o menos es ahí, por aerocámara. Cortamos con tijerita, hacemos un orificio, y aquí hacemos otro orificio, ¿no? Al plástico del suero, y ponemos un algodón, ¿no? O gasita le ponemos acá para que pueda ir a la nariz, a la boca. Entonces aquí hacemos los puffs correspondientes, ¿no? Los puffs, y está en aerocámara y inhala, ¿no? Inhala el paciente el salbutamol. Otra forma es ¿cómo se llama esto? Con nebulizador,
los nebulizadores. Entonces, el nebulizador, para esto usamos las gotitas en salbutamol, que en nuestro medio viene como terbutalina. ¿Ok? Por ejemplo, estos nebulizadores es fácil de usar, ¿no? Ustedes van a una farmacia y le dicen que les vendan un nebulizador. Nebulizador. Estos nebulizadores en la parte pediátrica igual se usa mucho. Más o menos es así, ¿no? Básicamente, estos son ya nebulizadores un poquito sofisticados, pero esto es lo que te venden en la farmacia, ¿no? Su cablecito y esto. Y aquí, en esta partecita, tiene como un circular, como una tapita, y ahí le pones 20 gotitas. ¿Ok? 20 gotitas de terbutalina, a veces viene el salbutamol con bromuro de dipratropio, más o menos la dosis entre 15 a 20, ¿no? Y se inhala, ¿no? Tiene su balón de oxígeno ¿no? Con su balón de oxígeno y se inhala, ¿no? Entonces, esta es un poco más eficiente para hacer terapia respiratoria en los pacientes que tienen EPOC, asma, tienen otro tipo ¿ok? Ya hay nebulizadores, ya pacientes con asma, con EPOC, ya algunos pacientes ya tienen su propio nebulizador para estos. Yo supongo que más o menos por mayo, junio, se exacerban por enfermedades respiratorias virales, bacterianas, exacerban este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, eso usamos salbutamol y bromuro de dipratropio para pacientes con broncoespasmo. Ahora, para pacientes y esto es más para ya crónicos, pacientes con EPOC, pacientes con asma ya diagnosticados por un neumólogo, ya estos pacientes usan ya con acción prolongada. Por ejemplo, un beta 2 agonista de acción larga más un corticoide inhalatorio, ¿no? Corticoide inhalatorio, por ejemplo, salmeterol más fluticasona, ¿ok? Ahora, anticolinéticos como el bromuro de dipratropio, metilxantinas, las teofilinas. Cuando yo era internito, pues mi profesor usaba mucho teofilina, ¿no? Le gustaba preparar tantos, tantos y así, y así. Pero la evidencia ha demostrado que la teofilina tiene muchas interacciones farmacológicas y lo peorcito que le puede pasar a tu paciente es que pueda generar alguna arritmia cardíaca. ¿Ok? Entonces la teofilina, según las guías, para exacerbación asmática, para exacerbación por EPOC, no está indicado. ¿Ok? No es indicado. Entonces, el principal objetivo del salbutamol es el inicio rápido. Muy bien. ¿Qué medicamento actúa inhibiendo la liberación de mediadores inflamatorios desde los mastocitos sin efecto de broncodilatador directo? Recuerden, en un paciente con asma hay muchas células que liberan histamina, ¿verdad? Esta histamina produce broncoconstricción y estas células suelen ser los mastocitos, las células cebadas, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esta liberación de esta histamina por los mastocitos, las células cebadas, etcétera, hay un medicamento que evita ese efecto y por eso dice, inhibe la liberación de mediadores. En este caso le vamos a poner histamina. Inhibe la liberación de histamina. ¿Cuál es? ¿Cuál pusieron ahí la respuesta? El cromoglicato de sodio, ¿verdad? Muy bien, doctores. Cromoglicato. ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocia con mayor riesgo de toxicidad? Miren, cuando les pregunten en farmacología respiratoria y les hablen de toxicidad, les hablen toxicidad en sistema nervioso central generando convulsiones o les hablen de toxicidad tanto en el corazón generando arritmias cardíacas, lo primero que tiene que venirles a la mente, doctores, es teofilina, ¿ok? Teofilina. Es un buen broncodilatador, pero tiene mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo de convulsión, arritmia cardíaca y otras infecciones. Entonces, ahí la teofilina. Aquí les he puesto algunas reacciones adversas. Miren, en cardiovascular, arritmia cardíaca. En dermatológico, prurito. En endocrino metabólico, hipercalcemia. Gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea. Hipersensibilidad, anafilaxia. Sistema nervioso central. Doctor, disculpe, buenas noches, pero la teofilina ya la han sacado prácticamente del mercado, ya muchos pediatras, incluso neumólogos ya no lo utilizan ya prácticamente. Correcto, doctor. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ya no se utiliza, ¿no? Pero estamos en farmacología respiratoria, pues es bueno recordar que la teofilina tiene muchas reacciones adversas. Muchas gracias, doctor, por su aporte, ¿no? Muchas gracias. Entonces, en este caso, se dice mayor riesgo de toxicidad, ya es la teofilina. El Roflumilast, vamos a ver en pacientes ya graves, avanzados, que no mejoran con todos los esquemas, tanto los ABAs, los LABAs, los LAMAs, todo, aún así tienen problemas en la parte pulmonar, se utilizan los antifibróticos, que es el Roflumilast. Eso lo vamos a ver igual en la parte de neumo. El salmeterol es un broncodilatador de acción larga, por eso se da cada 12 horas. Lo mismo el indacaterol. La budesonida es un corticoide inhalatorio. Entonces, cada uno de estos pues no tienen tanta toxicidad, riesgo como la teofilina. Bueno, muy bien. Ahí lo que les comentaba, el famoso Roflumilast. ¿Cuál es el mecanismo, la enzima? Porque el Roflumilast tiene un fenómeno antiinflamatorio. Vamos a ver este esquema. Normalmente, esto es dentro de una célula del pulmón. El ATP, ustedes saben que es nuestra moneda energética, el adenosín trifosfato. Miren, esta es la fórmula de la adenosina y tiene 3 fosfatos. Miren, 1, 2, 3 fosfatos. Adenosín trifosfato, 3 fosfatos. Entonces, este adenosín para que se convierta en adenosín monofosfato cíclico, dice adenosín mono, un solo fosfato, ¿ok? Interviene una enzima, que es la adenilato ciclasa, la AC, ¿ok? Entonces, esa es la que se encarga de generar. Este adenosín monofosfático cíclico 3.5 se va a convertir en 5-adenosín monofosfato cíclico. Monofosfato, es decir, que en el carbono 5 va a estar su grupo fosfato. Y este 5-pi adenosín monofosfato cíclico va a actuar como segundo mensajero. Actúa como segundo mensajero. Y este segundo mensajero en los pulmones puede generar broncodilatación, puede generar, incluso puede activar otras proteinquinasas. Miren, proteinquinasas pueden activar y estas pueden disminuir la inflamación, pueden inhibir la fibrosis, miren otro mecanismo de acción, y la relajación, la broncodilatación, lo que les comentaba. Entonces, bioquímicamente es súper alucinante entenderlo. Y lo que hace el Roflumilast es sobre todo inhibir esta fosfodiesterasa, la cual, la tipo 4 fosfodiesterasa. ¿Para qué? Para que aumente la mayor concentración del adenosín monofosfato cíclico. Eso es lo que hace el Roflumilast, ¿ok? Su enzima diana va a ser la fosfodiesterasa 4. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto típico de los beta-2 adrenérgicos? Aquí, ¿cuál tenemos? Lo que decía el doctor, por ejemplo, ¿no? Teníamos salbutamol, ¿ok? Salbutamol, beta-2 adrenérgico de acción corta. Estos efectos adversos mucho dependen de los receptores beta-2. Entonces, ¿cuáles son los efectos más frecuentes? Temblores, lo que les comentaba, ¿no? Lo que me decía ese doctor, ¿no? Decía, este paciente, ¿por qué no está con salbutamol si está con broncoespasmo? No, porque está con taquicardia, no le puedo dar, ¿ok? Es un efecto adverso de los beta-2 agonistas, la taquicardia, los temblores. Y otro es cuando el potasio ingresa a la célula y en el nivel extracelular, en el líquido extracelular, el potasio baja. Por eso es que genera hipocalemia, ¿ok? Genera hipocalemia. Pero no es que la elimina, no es que porque pasa el efecto de los beta-2 y otra vez aumenta el potasio, vuelve a la redistribución, sale el potasio, ¿ok?
Otra es la inquietud, la irritabilidad, el insomnio, nerviosismo, la cefalea, el vértigo y la midriasis, ¿ok? La midriasis por los beta-2 agonistas. Entonces acá, hipocalemia, temblores, taquicardia, vasodilatación genera los beta-2 adrenérgicos. Lo que no está registrado es la hipoglucemia. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los antimuscarínicos que producen broncodilatación? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el bromuro adipratropio, lo que les comentaba en esa combinación. Cuando un paciente usa un MDI, un dispositivo, el 10 al 20% va a inhalar y el otro 80-90% va a deglutir. Y esa deglución pasa a nuestro cuerpo y va a tener efectos secundarios sistémicos. Por eso es importante saber administrar por aerocámara bien a un paciente que digamos que lo estás manejando por un broncoespasmo. Normalmente, la acetilcolina en un paciente normal, pues le da cierta resistencia, pero en un paciente con EPOC, que lo vamos a ver, esta acetilcolina lo que va a generar es broncoconstricción. Miren, está broncodilatado acá, pero aquí ya está con broncoconstricción. Y eso es lo que hace el antagonista muscarínico, sobre todo en los receptores M3, antagonizar los efectos de la acetilcolina en sistema respiratorio para generar broncodilatación. Entonces acá los receptores es bloquear los receptores muscarínicos tipo 3. ¿Ok? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por estar en esta clase. Esperemos que hayan sacado muy buena nota en el simulacro y este PDF se los voy a enviar al grupo oficial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia? Tengo entendido que ahorita la página no está funcionando porque los del banco no me han dejado pagar por a Estados Unidos, bueno, al hosting que nos almacenan, pero voy a ver la manera de solucionar hasta mañana al mediodía. Si los bancos no me dejan pagar, vamos a utilizar otras formas de pago. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ok, bueno, muchas gracias por estar en la clase.